Las historias que te contaba tu abuelo o tu tío cuando eres pequeño, ahora contadas en YouTube. Espero que disfrutes de la siguiente historia. Buenas tardes. En esta ocasión quiero retomar una vez más la narrativa de las gárgolas. Hace muchos años, poquito después de la extinción de los dinosaurios, cuando yo era niño, yo vengo de familias muy pobres. Me tocó ser el hermano mayor de 8. Yo no pude estudiar, yo nada más únicamente terminé la primaria y eso con mucho esfuerzo. Tuve que irme a trabajar como si fuera adulto. A los 11 años yo era regador en el campo, era trabajador de campo, estibador, hacía muchas cosas, cargaba costales de papa, pacas de alfalfa, era un trabajo muy pesado. Me tocó regar turnos de 24 horas, entrando a las 7 de la mañana, todo el día, toda la noche, para salir otro día. Y muchas veces, a pesar de mi edad, me tocó andar solo. Normalmente andaba con otro compañero, pero hubo ocasiones que tuve que regar solo. Y en aquel lugar, en Jiménez, Chihuahua, era bastante difícil. En una ocasión, otro regador, ya grande, él ya era adulto, ya era casi un anciano, me dijo: oiga, yo quiero platicar con usted, mijo, siéntese. Pues ahí nos sentamos debajo de un arbolito en lo que se ponía el agua bien, que llegaba para hacer el cambio de agua. Me dijo: mire, yo le quiero platicar algo. Aquí pasan muchas cosas, dijo, que aquí en la noche Va a haber muchas cosas. nunca Tenga miedo. y nunca corra. Nunca corra, dijo. Vea lo que vea, usted nunca corra. Y no grite, no llore. De repente puede ver cosas. Dijo: aquí yo he visto dos como personas Que vuelan. con alas. No son ángeles y tampoco son diablos, porque en aquel tiempo todos le echábamos la culpa al diablo. Yo los he visto de cerca, muy de cerca, dice. Están muy feos. Pero no me han hecho nada, no me han atacado, no me han molestado. En una ocasión, dice, estaba cenando en la madrugada porque llevaba lonche. Me había quedado poquita comida y me dio hambre y abrí la bolsa de lonche y empecé a comer. Cuando se pararon, dice, sí me daba miedo, pero ya los había visto y la verdad no hicieron nada por atacarme. Aparte, cerquita ahí traía la pala grande, es una pala larga de casi unos 60 de alto, ya con todo y el mango. Dice, con eso me podía haber defendido, pero nunca me habían hecho nada. Les ofrecí, fui y me acerqué a donde estaban ellos y les ofrecí, con miedo y todo, y me hicieron señas de que no. Dice, yo los llegué a ver porque ya tenían confianza. Dice, como que atrapaban animales, pero pequeños, o sea, no animales grandes. Por allá se da mucho el tlacuache o la zarigüeya, que es el mismo. Dice, yo llegué a ver cuando agarraban los tlacuaches, conejos, liebres y a veces aves en los nidos. Son muy delgados a ellos, dice, muy delgados, no traen ropa y no tienen plumas. Dice, pero la cara es como si fuera una especie como de perro, algo así, dice. Pero sí están feitos, pero no son agresivos, no te intentan hacer nada. Pues entre que le creía y no era un hombre mentiroso. Pasó un tiempo, como al medio año, estando trabajando otra vez yo solo, en la madrugada. Hice el cambio de agua, quité las pipas, abrí para la siguiente lona y Se me apagó la lámpara. una lámpara de petróleo que traíamos y estaba haciendo aire, no la podía prender. Me metí debajo de la lona en la sequía para poderla prender. Oye, yo tenía 11 años, era pequeñito, era delgado y se me apagaron algunos cerillos y me hice bolita cerquita de la lona porque la noche estaba bastante oscura y en eso Soy un aleteo. y se paró algo junto a mi cabeza en el bordo de la sequía. Alcanzaba a verle con el rabillo del ojo, era como una persona. Venía volando y ahí se paró. Algo muy pesado, como si fuera una persona. Y yo le vi que no tenía zapatos, no traía ropa, como si fuera entre ave y persona. Los pies eran como de ave. Yo no pude voltear más, no me di valor. Aquel ser únicamente hacía algo así. No me atacó, porque si hubiera querido, me destroza. No me molestó, no hizo por rasguñarme, nada. Yo estaba Petrificado. completamente paralizado, o sea, fue algo muy fuerte para mí. Para no hacerlo más grande, después de unos minutos, Aquel ser voló y hacia donde voló, sí levanté la vista y sí era muy grande. como una persona. Historias de esas ha habido muchas. Nosotros aquí donde vivimos actualmente, en una ocasión fuimos aquí a un puente que está en el río y sentimos esa gárgola. La sentimos, pudimos sentirla, pero no la vimos, no traíamos lámparas. Fuimos a grabar el amanecer únicamente. Mi hijo estaba arriba en el puente y cayó no sobre las vías, sino de arriba del armazón del puente a las vías. Brincó, se sintió muy fuerte el peso de esa cosa y mi hijo no la pudo ver, a pesar de que andaba ahí iluminando, no la pudo ver. Simplemente dice que hacía
Y en la grabación ahí aparece, ahí se oye, pero no la pudo ver. Ya luego compramos unas lámparas, hemos ido a buscarla varias veces y no hemos podido. Huye, o posiblemente no nos ha tocado coincidir, hemos ido en las madrugadas. Bueno, ahí tenemos un conocido, él pues anda en vida de indigente y se queda debajo de unos puentes de la carretera. Últimamente está ahí en la vía, debajo del puente. Hay una especie de nicho, ahí se queda, se pone unas cobijas grandes y nada más. Y yo le pregunté, dijo, sí, oye, cuando estaba en la carretera, son dos puentes, es autopista, es un puente doble, le llaman los puentes cuates, es uno de ida y otro de venida. Y debajo de los pilares hay una especie de nicho como cuevita, y ahí se queda él. Dice, fíjate que hay veces que me despierto en la madrugada y está sentado Una cosa junto a mí. pero me quedo petrificado. Dice, Me acaricia. tiene alas, es oscura. Dice, pero no es un oscuro negro, no. Dice, es como un gris oscuro, dice, pero no son alas, no son plumas, digo, son alas, pero como si fueran de murciélago. Y la cara no se le he querido ver, dice, tengo miedo que me vaya a dar un paro cardíaco. Las manos son delgaditas, pero tiene uñas. Dice, me acaricia y no te he hecho nada, no, dice, no me hace nada. De esto, anoche precisamente, yo no podía dormir, eran las 3 de la mañana. Estoy grabando hoy, siendo domingo 12 de mayo, anoche, hoy 12 de mayo a las 4 de la mañana, me salí a las 3 de la mañana a una terracita que tengo aquí afuera, aquí en su casa. No podía dormir, me siento por ahí, tengo una sillita, el aire estaba pero hermoso, fresco, muy bonito, no había luna, está oscuro, pero con rumbo a donde viene el puente, con rumbo a donde pasan las vías, hay cierta claridad y yo estoy acostumbrado a ver de noche. Siempre me llevo mi lámpara, la lámpara que traigo alcanza 200 metros con muy buena luminosidad. Bueno, pasaron dos aves, vamos a dejarlo en aves, del tamaño de una persona, un poquito más grandes. Venían por sobre la vía, un poquito más allá. De aquí a las vías son como 170 metros. Y dado la escala que se ven las personas, de personas que son más o menos de unos 70, unos 60, unos 70, pues estas eran un poquito más grandes, pero venían volando como unos 100 metros de alto. Por ahí pasaron, una tras de otra. Llegaron a un molino harinero y ahí se estuvieron un ratito. Pero ya está muy lejos para ver, ya no quise ir. De que llegue ya no van a estar y pues que vale hacer caso. Esas fotos del molino posiblemente las subamos nosotros en esta grabación. Te quiero decir que ese tipo de seres aquí en la región no atacan a la gente. Pueden ser varias causas. Una de ellas es que posiblemente tengan el acceso a mucho alimento, porque sí hay. Hasta donde yo sé, ellos se alimentan de animales pequeños. No es de su sangre, se los comen también. Beben la sangre y se comen el animal. Lógicamente la pluma no, lógicamente la piel no, todo lo que es la carne. Pero hay mucho animal, incluso aves. Aquí viene mucha garza, mucho pelícano, mucha grulla. Son animales que pues de cierta forma tienen cierto tamaño grande y pueden ellos alimentarse. De vez en cuando llegan por allá algún gallinero que esté descubierto y pienso yo que hacen su agosto. La gallina está dormida. La gallina dormida no hay problema. Dicen que se las llevan muy fácil. Hace unos días a mi hijo le platicó una señora de una comunidad cerca de Rosales. Dice que iban ellos en su camioneta, ella, su esposo y una hija. En la carretera había un tope ya para llegar a su casa, como unos 300 metros antes de llegar a su casa hay un tope y tiene que pasar muy despacito la camioneta. En eso ellos vieron que algo bajó volando, pero siempre le echan la culpa que es una bruja. Dice, tenía alas, era como una persona grande con alas que bajó, pero no se quedó en el árbol, había un árbol cerca, sino que bajó de aquel lado del árbol. Dice, y no le alcanzamos a ver la cara, dice, porque la camioneta dio un poquito de vuelta y ya los focos de la camioneta no la iluminaban, pero quedó de frente a ellos. Dice, pero en ningún momento ni hizo por atacarnos ni nada. Dice, mi hija venía atrás en la camioneta, una señorita, y no hizo por atacarla. De esas historias hay muchísimas. No es todos los días, no es cada vez que tú quieres, son eventuales las cosas. Cuando se dejan ver, cuando volteas al cielo. Mi recomendación, cada vez que puedas, cada vez que salgas, aun cuando estés dentro de la ciudad, date un tiempecito en la noche y mira el cielo. Te vas a encontrar con muchas sorpresas. No va a ser de diario, pero eventualmente puedes encontrar alguna cosa que te llame la atención. Eventualmente puedes ver algún detallito. Todo debes de hacer menos tener miedo. Nunca tengas miedo. En lugares de la Sierra Madre, se dice que esa gárgola sí ataca a las personas. Allá es más grande. No sé si se le dificulta un poco más el alimento o no sé. Estas en la madrugada, ya eran las 4 cuando yo la vi, empiezan a arrimarse a los cerros, que es donde tienen sus cuevas. No las tienen cerca de las comunidades. Siempre hay una cueva natural o que la hagan ellos, no sé. Siempre están poquito retiradas de las personas y donde no tengan acceso tan fácil.
fácil caminando. Hay cerros que tienen como cierto tipo de precipicio y si hay una cueva en medio, ahí es donde van a habitar, donde las personas no lleguen fácil y luego donde ellos puedan tener visibilidad, se asoman antes de salir. Ellos ven muy bien de noche, nunca van a salir de día. Si tu expectativa es verlos a mediodía, pues créeme que no, muy difícilmente. Quizá las de la Sierra Madre, quizá esas puedan salir de día, pero las que están aquí, no. Lo mismo, las gárgolas grandes, las que están en los cerros de Monterrey, esas sí son más grandes y esas se dice que esas sí son agresivas con las personas, pero estamos hablando de gárgolas de 2 metros de altura y muy robustas. Estas no, estas miden unos 60 o unos 65 y muy delgaditas, muy delgaditas. Incluso se han visto de 1.40. Como personas caminan, encogen las alas y tú les ves los brazos y van caminando. Tú piensas, es un joven que anda por ahí, debe ser algún drogadicto por la noche, que ande solo entre el río, algún drogadicto que ande por ahí pasándola bien, y no, son ese tipo de seres. Hay varios testimonios que siguen dando la vuelta, que nos están llegando reportes otra vez, la gárgola que habita en la región. Un saludo para una amiga que nos contó esta historia, es originaria de acá de la cordillera Mioquijulimes, exactamente de los García. Ella comenta que en la casa de su abuelita, detrás de la casa, hay un canal de riego y iba su tío muy temprano saliendo a ver las labores, iba en una bicicleta. Un saludo para toda la gente trabajadora, muy trabajadora de toda la región. Son personas muy trabajadoras, muy esforzadas y muy amables. Pues déjeme decirle que este hombre iba en su bicicleta. Van a ver las tierras, van a ver las vacas, van a cambiar el agua, no falta qué hacer. En la labor siempre hay trabajo. Pues iba, todavía no sale el sol, ya había ido muchas ocasiones, nunca había pasado nada. De repente vio un bulto en el camino, como a unos 4 o 5 metros de llegar a ese bulto, era un bulto grande atravesado y él paró la bicicleta. Dice que aquel bulto ya estaba clareando, era en la mañana temprano, pero ya estaba clareando, ya se veía bien, ya había claridad. Dice que aquel bulto se levantó y era una persona, bueno, del tamaño de una persona, de piel rugosa, muy feo, pero extendió las alas, unas alas grandes. Comenta que más o menos medía como unos 50 de alto, delgado, que cuando abrió las alas eran como de unos 3 metros hacia los lados y salió volando. Él ya no fue a trabajar ese día, se regresó, le dio miedo, mucho miedo. Esa es la gárgola que habita aquí. Es una gárgola que se ha caracterizado por no ser agresiva con las personas, por no atacar. Realmente, hasta donde yo sé, ella come animales pequeños, inclusive peces, pero no ataca al ser humano. Posiblemente a un niño, si le encuentre en un patio en la noche, posiblemente sí. No se ha tenido reportes de ataques hasta ahorita, pero de que asusta, dicen que se asusta. Nosotros tuvimos una salida al puente que está sobre el vado de Mioqui, al puente de las vías, para tomarle unas fotos, unos videos a las 6 de la mañana, estaba oscuro todavía, eso hace unas 3 semanas. Mi hijo subió, yo por abajo tomándole videos y fotos, y él por arriba. Hay un andador lateral, tiene una malla hacia las vías y para el otro lado tiene un barandal. Es como unos 300 metros de largo. Él se subió, había caminado como unos 40 metros cuando algo cayó de arriba del techo. No se aprecia porque las luces están hacia abajo, entonces hacia abajo y hacia los lados. Te permite ver la parte de abajo del puente, pero no claramente. Pero todo lo que está arriba no lo ves. Y el que está arriba ve un poquito hacia abajo, pero lo que está atrás en las vías no está iluminado, ahí quedó oscuro. Y es donde cayó aquello. Era como si una persona hubiera brincado, una persona pesada. Se escuchaba hasta abajo, se escuchaba que hacía y daba pasos muy pesados. No llevábamos lámparas, no era con el fin de hacer ninguna expedición ni ningún tipo de aventura de esas. Hace 3 semanas de eso y este domingo volvimos a ir temprano. Ahora sí llevamos lámparas. Ya no se escuchó, ya no se vio nada. Quiero decirte que en ese puente ha habido muchos avistamientos de esa gárgola. Personas que van a pie, porque pues los que van en camioneta ni cuenta se dan. Ellas pasan hacia los jaques y no se dan cuenta, pero personas que van a pie sí. De hecho, tenemos el testimonio. Viven 2 personas, una mujer y un hombre, uno en cada puente de la autopista. Para ser más concreto, le dicen los puentes cuates. No son marido y mujer. Se quedan como tipo indigentes, para que mejor me entiendas, debajo del puente, pero no hasta abajo. Hace una como cobachita arriba y ahí es donde habitan. Y platican que esa gárgola, cuando ya es muy noche, que es de madrugada, que ellos están dormidos, hay personas que han pasado y los han visto, que está sentada junto a ellos. Platica el hombre que él ha despertado y la ha visto en un lado sentada, porque las alas le rozan a veces en la cara y es cuando él se despierta, pero dice que no le hace nada. Él no se mueve para nada. Él deja que pues ella lo vea, pero no la ataca. No, para nada, no lo molesta. Nada más está ahí como con curiosidad. Acá en el puente de los Novios de Mioqui hacia Cárdenas,
hacia Chihuahua, como en el kilómetro 4 o 5, saliendo de Meoqui por la autopista, hay un puente que le llaman Los Novios. Por ahí hace 2 años iba un regador en su carrito para ver las tierras, igual de madrugada. Comenta que cuando iba por sobre el camino estaba también un bulto en el camino. Él lo iluminó perfectamente con el carro, ya casi para atropellarlo porque era un bulto grande. Pues él se paró y el bulto se puso de pie. Igual mide como unos 50, unos 60 de alto y muy delgado, pero él sí lo iluminó bien. Dice que le dio miedo. Echó de reversa hasta que chocó con un árbol y dio vuelta como pudo y se regresó y ya no volvió a trabajar. Dijo que hasta otro día fue y le avisó al patrón: ¿sabe qué, patrón? Pasó esto, yo no voy a ir. Yo quiero decirte que ese tipo de cosas sí existen, son nocturnas. En el día no la vas a ver, difícilmente. Ha habido casos muy raros que algunas personas la ven, pero normalmente no. Luego son depredadores, no andan luciéndose, no se van a ir a parar en la sala de tu casa para que tú lo veas. ¿Quieres verlo? Sal al monte, mira el cielo. Si tú eres observador y eres de los que ven el cielo, posiblemente veas algo. Vas a decir: es una garza, un poquito más grande o mucho más grande, dependiendo de la distancia, dependiendo del tipo y la edad de esa gárgola. Vuelvo a repetirte, hasta donde se sabe, no ataca a los humanos, al menos la de aquí no. Hay muchos regadores que han visto ese tipo de ser. ¿Qué variedad es? ¿Qué especie es? No se sabe, y luego la ciencia se empeña en decir que no existe. Entonces los locos somos nosotros. Pero bueno, esa es otra historia. Aquí lo que cuenta es que se sigue avistando, que no fueron historias de hace muchos años, que sigue vigente y que sobre todo lo está viendo generaciones que traen su celular y al momento que les pasa eso ni se acuerdan de que traen un celular. En la ciudad capital, Chihuahua capital, hay un arroyo, el arroyo Chubisca. Se dice que en ese lugar ha habido muchos avistamientos de esa gárgola. Todo lo que es alrededor de ella hay avistamientos. Se dice que algunas veces ella ahí sí ha sido agresiva con las personas. La verdad no se sabe si haya llevado a alguien o no, porque en ese lugar llega mucho indigente. Entonces si se lleva un indigente, pues ni cuenta se da, porque son personas que un día están y al siguiente día no se vuelven a ver. Se cambian de lugar o se van de ciudad, no sé. Pero a las personas que viven ahí, que son de esa área, no se ha reportado hasta ahorita ninguna desaparición. Pero en ese lugar sí se ha sabido de que ha atacado a las personas. No de que se las haya llevado, pero sí les ha puesto unos buenos rasguños y un abrazo. Nada más que se han escapado, se han soltado. Dicen que es exageradamente fuerte, a pesar de los brazos delgaditos que tiene. Es muy fuerte, demasiado fuerte. Comentaban de una señora que iba pasando con su hija y tenían un perro, un perrito de raza pequeña. Iban a la tienda. Cuando regresan de allá para acá, la niña le dijo: mamá, un señor bajó del cielo. Estás loca. Ni siquiera volteó. Estás loca, camínale, vámonos. Y nada más oyeron que el perrito lloraba. Voltearon y ya lo traía abrazado a la gárgola y se fue volando con el perro. Era un perro de raza chica. ¿Qué tipo de perro es? No lo sé. Pero perros sabemos que sí se lleva. Perros sí come. Por lógica se asustaron, lloraron por su perro, pero se asustaron. No les haya pasado nada a ellos. Sobre todo a la niña, que es la que corre más peligro. Del año 2007 al año 2010, que es la región de Camargo hasta Cárdenas, Chihuahua. Refiero Saucillo, Delicias, Meoqui, Rosales, Julimes y Cárdenas. Se veían mucho las gárgolas. Se llegó al avistamiento en los panteones, en las noches, arriba de los árboles, arriba de los techos de las casas, aunque fueran de doble piso. Había muchos avistamientos. Personas que caminaban cerca de los panteones por necesidad. Por decir, si vas de Meoqui a la cordillera, la carretera pasa por en medio de dos panteones. Y ahí es donde se veía ese tipo de gárgolas. Entre las tumbas, arriba de la barda. Muchas veces en la madrugada, que no había vehículos transitando, la veían arriba de la barda. Al principio pensaban que era alguna persona drogándose porque pues estaba sentada, pero luego se ponía de pie y abría las alas. Y es cuando, pues, patitas, ¿para qué las quiero? A correr. Pero el problema es que por mucho que corras, es un ser volador, te alcanza. Hubo personas que les llegó a afectar con el problema de diabetes y algunos hasta fallecieron. En Camargo, Chihuahua, como en el 2011, iban unas personas con rumbo a un ejido que se llama Los Reyes, y comentan, en aquellos tiempos, iban en su carro, era una familia, iban como a las 11 de la noche, poquito antes de llegar, como a 100 metros antes de llegar. Al dar vuelta, ya se veía la casa de ellos. Estaba alguien agachado a medio camino. Cuando lo enfocaron con las luces del carro, se puso de pie. Dicen que era como una persona con gabardina, color gris, que medía como 1.90. Era delgado, pero cuando se fijan, porque se puso de pie y dio vuelta para verlos, no era gabardina, eran las alas. Era horrible. Las mujeres entraron en shock. Hubo crisis nerviosa, pero tampoco los atacó. Simplemente se elevó y a volar. Entonces se bajan del carro, se encierran en su casa y no salen. Hubo muchos avistamientos en esas fechas. Arriba de las casas pensaba mucha gente que le andaban robando, porque pues en aquellos tiempos se desató mucho robo. No era eso, era la gárgola. Pero vuelvo a repetir, simples avistamientos
avistamientos no hubo problema. Algunas veces se metían a los patios. Perritos sí se perdieron de los patios. Muchas veces se lo adjudicaron a los amantes de lo ajeno, pero la verdad no creo, porque pues para qué se puede querer un malviviente meter a tu casa para robarse un perro. No creo que valga tanto como para quebrarse una pierna o que le des con un palo en la cabeza para que se pueda robar tu perro. Más bien era este tipo de seres. Se han retirado de las casas y ya no hacen eso, pero siguen los avistamientos. Todo lo que son las áreas del río, todo lo que son las áreas cercanas a los panteones, a las nogaleras. Las nogaleras empiezan a estar verde, que florece el nogal, y ellos ahí andan. No van en tiempo de cosecha, lo que significa que no son comedores de nuez. ¿Por qué andan en las noches en las nogaleras? Encuentras mucha ardilla, el mapache, el tlacuache, aves y todo ese tipo de cosas. Es lo que por eso lo encuentras en las nogaleras. Hay muchas personas que andan regando, por decir, una alfalfa cerca de una nogalera y ven a una persona de pie y se acercan para saludarla, porque normalmente son amigos de los dueños de las nogaleras y piensan es la persona que está ahí. Cuando se acercan se dan cuenta que no, que sale volando, casi se infartan. En una ocasión, Jiménez, en una nogalera, había una persona que vivía dentro del rancho, pero el mayordomo y 2 trabajadores más venían de Jiménez, y platica el mayordomo que llegaron muy temprano. Ellos entraban muy temprano para que cuando saliera el sol pudieran salir con el tractor y hacer lo que tenían que hacer para terminar sus labores a buena hora. Como quiera son 8 horas de trabajo y salían a las 3 de la tarde. Dice que llegaron muy temprano, todavía poquito, apenas clareando. Había una persona que vivía ahí y él traía 2 en la cabina. No eran más personas las que trabajaban. Se bajó uno de ellos a abrir el rancho, se metieron, cerró la puerta y se volvió a subir. Y al dar la vuelta, ya para llegar a las casas, estaba un ser, dice que medía 1,10 m más o menos, como recargado en sus alas. Dice que era como color arena rosadito, como si fuera un murciélago. Dice él, es como si fuera un murciélago. Ni una sola ala, ni una sola pluma. Cuando se acercó al camioncito en el que iban, el ser voló. Ya no lo volvieron a ver, pero dice que ya no trabajaron, ya les dio miedo. Ese tipo de seres, pues imagínate cuando andan regando en la noche, que uno solo, era para que desapareciera. Y no atacan a las personas, pero los han visto. Hay mucho avistamiento, hay mucho testimonio, no nada más en este canal. Si tú revisas periódicos, noticias y muchas cosas, puede ser la razón de chupacabras, pudiera ser el famoso chupacabra, que no creo yo que sea este el caso. No creo que este ser se alimente de sangre, se alimente de carne, y procura no animales grandes ni personas, animales pequeños o medianos. Personas de la pastoría, de la Boquilla, Puerta de Cabrera, han visto este tipo de personaje en los arroyos, y sobre todo cuando se trasladan hacia Santa María del Oro y a los municipios de Indé. Todo aquello por las noches junto a los arroyos han visto este tipo de personajes, que ya últimamente hay carreteras, pero cuando había caminos era muy constante el avistamiento. Ahora por la carretera pues las personas van más rápido, no se fijan realmente en nada. Antes sí muchos tenían miedo de transitar. Ahorita es muy común que las personas pasen sin darse cuenta, pero algunas que tienen que traficar por los caminos aledaños o de terracería si llegan a tener este tipo de avistamientos. Allá es más grande que aquí en la región de Chihuahua. Se cree que las presas que tiene que agarrar son más grandes. Allá tiene que agarrar jabalí, venado, becerros. Ahí mismo en el estado de Durango hay un relato de una familia que invitaron a la nieta, y la nieta se trajo al novio para pasar unos días con los abuelos en el rancho. Iba cada año la familia, pero la nieta ya tenía varios años que no iba. Y el que comenta esto es el novio de la muchacha. Dice que llegaron al rancho, lo trataron muy bien, como de la familia. Allá la gente es muy jovial, es muy amable. Lo trataron muy bien, lo recibieron como de la familia. Pasa a la casa, comen, descansa todo este día. Otro día inició el apoyar al abuelo y a los tíos de la muchacha en las labores del rancho, dándole de comer al ganado y atendiendo aquí, haciendo el aseo. Y luego salieron a caballo. A él lo que se le hizo raro es que cuando salieron a caballo veía un bulto negro arriba de los árboles, un bulto muy grande. Vio que se elevaba de sobre una lomita y se posaba en un árbol. Luego de ahí él más o menos se ubicó donde estaba, se acercó y vio que lo que tenía era un becerro que se estaba comiendo, pero el bulto no se dejaba ver bien. Él sabía que era un ave. Iban él y la novia, cada quien a caballo, se fueron al rancho. Ya le platicaron al abuelo. Le dijo el abuelo a la nieta: mija, enciérrese y no salga, por favor. Ya le encargó a la abuela que no la dejara salir y se fueron. Ya iba armado el señor y ya vieron dónde estaba el becerro y dónde había visto al ave. Ya no estaba el ave. Esa noche escuchaban pasos arriba
agua y los perros enfurecidos. Entonces salieron los tíos y el abuelo le dijo al muchacho: no salgas. Salieron con armas, lanzando maldiciones, improperios, de lo que guste si quieras. Aquella ave no se iba, sino que andaba por todo el techo de la casa. Era una casa bastante grande y por fin le tiraron los balazos y al parecer no le dieron y aquella ave se fue. Así estuvo por 2 días. Entonces le preguntó el muchacho al abuelo, después de 2 días, que qué era lo que pasaba, que pues qué era. Dijo: mira, esto le llamamos el diablo de la montaña o el diablo de la sierra. Anda así cada vez que llega una joven aquí. Han llegado por otro lado de la familia, han venido a visitarnos. Mientras sean varones no pasa nada, pero siendo mujeres, se las quiere llevar para procreación. Entonces le decía: ¿pero por qué? ¿Cómo que para procreación? Dice: es que estos tienen cierto ADN humano, pero son una especie de demonios. O sea, la gárgola. Seguimos hablando de la gárgola. Por fin, aquel animal ya no se acercó porque el abuelo se escondió en la noche. Ya no salió ninguno. Se escondió en la noche cerca del techo y cuando aquella ave llegó, le disparó 4 tiros y parece ser que le dio 1 o 2. Aquella ave sí voló, sí había rastros de sangre, pero ya no volvió a aparecer. Y decía el abuelo: los días que duren aquí, en cuanto vaya a atardecer, ustedes se me encierran. Igual, no vayan a salir en la noche hasta ya que haya salido el sol. Y solos no vayan a salir nunca al monte. Van a ir con alguno de nosotros y armados para evitar problemas. Allá sí es agresiva, aparte que allá es más grande. Hay mucho avistamiento de este tipo de gárgolas y si tú buscas en internet te vas a encontrar muchos avistamientos que lógicamente la ciencia te va a decir que no existe, que es algo no reconocido. No la van a reconocer. Hay muchos animales que dicen ellos que no existen cuando siguen habiendo avistamientos. Buenas tardes, aquí estamos con una persona, no voy a dar nombre. Vio algo sobre el hombre polilla. ¿Qué es lo que dice que vieron? Bueno, cuenta el velador de aquí. Pues yo estaba chiquito, era como 2008, 2007. En aquella otra esquina había un álamo grande, era muy grande, viejo, ya estaba antes de que llegáramos nosotros aquí, ya estaba aquí ese álamo. Entonces en esa ocasión dice que todos los animales se arrendaron para acá, a la orilla, pues se arrimó a ver, era su trabajo y le echó la luz para arriba del álamo y está el hombre polilla. Lo describe como una persona de estatura media, pero como si fuera una gabardina, pero peluda. Y dice que fue todo lo que alcanzó a ver porque voló y que lo vio ancho, lo vio con una envergadura de unos 3 metros que salió para allá, para la sierra y ya. La persona esa que lo vio todavía vive, debe habitar aquí por el Consuelo. Esto que acaban de escuchar, esta persona, es un relato que abarca todo lo que es la zona Meoqui, Delicias, sobre todo aquí en la región, desde Salón de Actos, Cárdenas, Bachimba, todo eso, San Lucas, Estación Consuelo, Rosales, toda esa región. Existe mucha historia sobre esas gárgolas que muchos pensaban que era el Mothman, pero no tiene nada que ver con el Mothman. Es una gárgola que habita en este lugar. Es medio agresiva, a veces que es exageradamente agresiva y en ocasiones no molesta. Puede ser que sean varios tipos de gárgolas o bien que sea de diferente tamaño debido a la edad de ellos. Pero yo quiero contar una historia. En el 2022, en la calle Chihuahua, en Cárdenas, Chihuahua, unos niños andaban jugando. Era temprano, las 9 de la noche, pleno agosto. Y en el patio de la casa de uno de ellos, vieron que se paró un pájaro en el patio. Como no tienen barda, tienen un cerco de alambre, se metieron y empezaron a gritar asustados. Era una gárgola. Llegaron los adultos con miedo. La gárgola en ningún momento atacó a nadie porque si ha querido se llevó uno de los niños fácil. Andaban en la calle, no había adultos cuidándolos. Adultos le tuvieron miedo, pero nunca los atacó. Duró aproximadamente unos 2 minutos y medio y al fin voló. Cuando salió volando tuvieron miedo porque ellos no se habían percatado que tenía unas alas tan grandes. Dicen que era del tamaño de un niño de unos 12 años, delgadita. Que se han visto animales de ese tipo o seres de ese tipo de 1.70, de 1.80 de alto. Entonces en esa ocasión no fue agresiva con nadie. Ya no la volvieron a ver, pero los niños ya no. Por mucho tiempo ya no salieron a jugar. Ya en cuanto oscurecía, a sus casitas. Hace algunos años, en Jiménez, Chihuahua, hay un señor que tiene una nogalera muy grande. El detalle es que él es una persona muy trabajadora. Él mismo trabaja la tierra. El nogal no requiere mucho trabajo. Nada más en la cosecha es cuando sí requiere personal. Pero fuera de eso, él labra la tierra. Es una rastreada lo que le da. Una pasada con la rastra. Luego una pasada con un bordo, con un bordero para hacer los bordos para el riego. La acequia la tiene de cemento. El pozo lo tiene de su rancho, lo comparte con otra persona como a unos 100 metros más o menos. Entonces él llega en la mañana temprano, prende el pozo y se pone a regar. Comenta el señor que en una ocasión tardaba un poco en salir la fila de nogales que estaba regando y él no se quiso ir de dejarla a media, porque cuando la dejas a medias tienes que llegar en la mañana y volver a echarle agua y es gasto de luz lo que ocasionas, porque vas a regar donde ya regaste. Entonces se esperó, ya estaba oscuro cuando él terminó. Ya cuando creyó que salía el agua con lo que era el rumaniente, fue y apagó el pozo.
estaba oscuro. Ahí donde estaba el pozo está un foco, pero en el trayecto del camino no hay luz. Él no consideró que fuera necesario prender una lámpara o algo así. Resulta que cuando ya viene por sobre el camino, comenta él que sintió algo raro a su espalda y escuchó como un aleteo y él se agachó. Cuando se agachó, sintió que algo le arrebataba la cachucha. Era como una mano con garras, con uñas. Entonces él se asustó. Siempre traía una pistolita chiquita en la bolsa de la camisa. La sacó y le disparó. Una calibre 25, esas caben donde quiera. Entonces fue y se metió al carro y se estuvo un buen rato ahí y se asomaba. Había luna. Y dice que alcanzó a ver un ave muy grande que andaba rondando, muy grande. En las noches subsecuentes, él volvió a ver esa ave. Para entonces ya traía él un rifle. Ahí lo tenía en la casa, ¿verdad? Ahí vivía su hijo, pero él se lo llevaba para ir a apagar el pozo, para ir a prenderlo, y ya traía una lámpara de mano. Una cosa muy sorprendente es ese tipo de seres, porque también el vecino de él tiene un establo y de vez en cuando se le perdían becerros chiquitos de los recién nacidos. La mayoría de las personas los crían para venderlos cuando ya están grandes. Si es becerra, se queda para el establo a producir leche. Si es machito, pues se vende como semental. Resulta que se le perdían becerros. Estamos hablando quizá un animalito de 40 kilos. Y si esas aves pueden levantar a un animal de 40 60 kilos, pues también posiblemente puedan levantar a una persona. Entonces el vecino le comentó que en una ocasión oía mucho alboroto porque trajo unos perros, precisamente para ver qué es lo que estaba pasando, porque él tenía perros en su casa en la ciudad, pero ahí en el rancho pues no había, y él dejaba solo en la noche. Entonces se quedó, trajo los perros, se quedó. Dice que en la noche escuchó un alboroto muy fuerte de los perros en el corral, y él salió con un rifle 22 que tenía, y dice que alcanzó a ver como una persona que estaba puesta de pie en medio de los corrales, y los perros alrededor de esa persona como queriéndola morder, pero no se atrevían a morderla. Y vaya que eran perros bravos. Dice que cuando él se acercó, que le iluminó con la linterna de mano, aquel ser brincó hacia arriba y voló. Él le tiró unos balazos, le dio miedo, pero como tenía la protección de los perros, no fue tanto el asunto. Se metió a su casa, a su rancho, se encerró, ya no quiso salir. Otro día fue y efectivamente estaba muerto el becerro. Había matado un becerro, estaba desangrado, donde como con las garras lo había rasgado y tenían los intestinos de fuera. Aquí el problema es, ese tipo de animales se llaman gárgolas. En algunos lugares no atacan al humano, en otros lugares sí. ¿A qué se debe? No lo sé. Luego, tiempo después, por ahí cerca, como a 1,5 kilómetros de ahí, me estoy refiriendo quizá 1 año o 2 después, iba un hijo de él junto con otras personas en una camioneta. Andaban regando también, pero ya no era para la tierra de ellos, estaban como empleados. Y salieron tarde. Y a él le tocó ir atrás. Adelante iban 3 y a él le tocó ir atrás. En la batea de la camioneta llevaban palas de riego, linternas de mano, de las que se usan de petróleo, de las que se usan en el riego. Cuando ya iban de su trabajo a donde iban, eran como 4 o 5 kilómetros. Cuando llevan como en el segundo kilómetro, comenta él que un ave muy grande y muy fea se lo quería llevar. Afortunadamente los de la cabina se dieron cuenta, porque también a ellos les rasgaba la cabina con las manos, con las garras. Él traía lámpara de pilas y la iluminó. Dice que estaba muy fea, como si fuera un diablo. Las gárgolas no son bonitas. Lo quiso atacar, pero él con la pala le tiró 2 palazos. Uno sí le pegó en la cara. Aquel ser ya no se acercaba. Lo seguía, sí, a una distancia, pero él ya no se acercaba con él. Y él entendió que mientras no soltara esa pala, aquel ser no le iba a hacer nada. Son cosas de mucha adrenalina. Cuando te suceden este tipo de casos, tu adrenalina se dispara al máximo, te gana el miedo, te paralizas, pero no debe ser así. Todo debes hacer menos asustarte. Y no corras, nunca corras, aunque la cosa esté horrible, no corras. ¿Por qué? Porque dispara el instinto depredador de esos seres. Aquí en el estado de Chihuahua, vuelvo a repetir, existen muchos casos de gárgolas, muchísimos casos, muchos avistamientos. La mayoría de esos avistamientos son en la noche, son seres nocturnos. Conozco muchas personas que dicen, es que no existen, nunca he visto una. Óyeme, en la sala de tu casa no vas a ver eso, no seas iluso. En la sala de tu casa no vas a ver nada de eso. Viendo la televisión, jamás lo vas a ver. Salte al monte, vete tú solita allá al río en la noche, vete a las partes boscosas y te vas a dar cuenta que hay muchos animales
que ni cuenta te das. Principalmente cerca de las fuentes de agua, cerca de los ríos, de los charcos, es donde más se arriman ese tipo de seres. También se acercan a las nogaleras. ¿Por qué a las nogaleras? Porque se supone que es donde corren los mapaches, los tejones, las ardillas, que son parte de su alimento. También se llegan a llevar coyotes. El coyote es un animal, pues es feroz, pero aún así se lo llevan. A un perro se lo llevan. Un becerro no se diga. Una chiva, un borreguito, un borrego grande, no pasa nada, ellos se lo llevan. A un niño, pues quiero yo pensar que también se lo pueden llevar, o una persona de tamaño medio, pero aún así, aún si tú eres una persona grande o con sobrepeso, quizá no te lleven, pero sí te pueden dañar. Entonces no se puede estar nada más así. Allá donde ha habido mucho avistamiento de ese tipo de seres, siempre llevan una pala o un garrote grande y ya no muy fácil se arriman. Cuando ven la pala ya no se arriman. ¿Por qué? Porque te vas a defender. Quizá no traigas un arma de fuego, pero una pala te sirve. Entonces, si ellos vienen en el aire con la velocidad que traen y el vuelo que tú le des a la pala, lo matas. Entonces no se atreven. Mientras tú no sueltes esa pala, no corres peligro. Ha habido muchos testimonios de personas que gracias a eso se han salvado. Y muchos no quieren testificar, muchos no quieren decir nada más. No todas las personas lo ven, es prácticamente nocturno. Lo han visto personas que por alguna razón trabajan en el campo, personas que salen a regar. Lo han visto personas de los ranchos ganaderos. Es una especie de gárgola, la cual llega a atrapar pequeños mamíferos, tales como conejos, liebres, posiblemente gatos, posiblemente perros. Lo han visto en las ciudades pequeñas, en las nogaleras, personas que salen a trabajar en las huertas del nogal. Lo han visto y dicen que es como una persona de pie, pero no es en época de cosecha de nuez, es cuando todo está verde. Entonces se cree que anda cazando posibles presas pequeñas. Las personas que lo ven relatan que es un personaje al alto de una persona. Lo ven de lejos, se acercan, lo saludan y cuando están cerca extiende sus alas y vuela. Hay recortes de periódicos hace algunas décadas donde hablaban del hombre pájaro, que incluso habían venido personas de otros países a investigarlo. Relatan que en la sierra de Chihuahua, en algunas de las cuevas, encontraron restos de animales pequeños, posiblemente zorros, posiblemente ese tipo de animales. Pero una de las cualidades que encontraron es que tenía una especie de nido, pero no con ramas pequeñas, eran troncos y eran ramas grandes, como si fuera un ave. No lo vieron físicamente, pero había muchos restos de animales ahí cerquita. Aquí la cuestión es de que se cree que este tipo de ave pudiera ser que ataque niños, que la desaparición de niños en las noches pudiera ser a causa de esto. Me estoy refiriendo a las rancherías o cerca de las ciudades a orillas de ella, pero no es nada comprobado. Quiero hacer mención, la región zona centro del estado de Chihuahua se siembra mucho cacahuate y algunas empresas trabajan con él, compran. Llegan los proveedores en camiones, ahí se quedan los camiones varios días para que descarguen ellos, 2 o 3 días, se quedan las filas de camiones y conforme les va llegando el turno van descargando. Bueno, en esas regiones, en esos lugares, exactamente en el mes de octubre, que es cuando empieza la cosecha de cacahuate, en algunos lugares se ha visto ese tipo de ser en las madrugadas rondando los camiones. ¿Por qué? Se supone que busca posiblemente mapaches, posiblemente ardillas, que son las que está cazando, que son las que llegan a alimentarse de ese tipo de fruto. Algunas personas han visto, hay un lugar en Meoqui, en el centro, de nombre Galiza, es una empresa, tiene cerco de malla y enfrente está una escuela secundaria, por el medio está un corredor, es una calle ancha. En ese lugar muchas personas han platicado que lo han visto en las madrugadas, arriba de los camiones, pero piensan que es el velador, de tal modo que no ha habido quien lo grabe hasta que de pronto lo ven volando. Ven que se va y se posa exactamente sobre las bodegas, pero como está muy oscuro, de nada sirven los videos. Luego hay otro lugar que es un antiguo molino harinero, en el cual se dice que en las noches por ahí habita. En los techos hay una pequeña puerta arriba abierta, posiblemente por ahí se meta, pero alrededor las personas que caminan de madrugada lo han podido sentir, sienten las miradas desde arriba, dicen que se sienten observados. ¿Qué es lo que habita en ese lugar? No se sabe. Vuelvo a repetir, las personas que lo han visto dicen que es una gárgola. Conozco una persona en particular, la cual es de un rancho, andaba un poquito ebrio, no cayéndose, no, pero sí andaba un poquito ebrio, y dice que iba caminando
por una de las veredas. Estoy hablando de un rancho con bastantes viviendas, un ejido para ser exacto. Y en esa comunidad él iba caminando de la casa de un amigo a la casa de él por una vereda cuando se lo encontró. Dice que es del tamaño de una persona, que sus patas son parecidas a las de un avestruz, tiene una cabeza que lo vio de cerca, había luna. Dice que tiene una cabeza muy rara, pero que no es humano. Dice no es humano, dice, da miedo. Dice, lo vi cerquita pero no me atacó. Dice que le hacía un gruñido, una especie de gruñido, pero no era amenazante. Tampoco intentó huir. Quedaron frente a frente. Este hombre se quedó detenido unos momentos, tomó la decisión de retirarse sin darle la espalda. Nunca intentó atacarlo, pero créanme, no quisiera estar frente a una cosa de esas en la noche, a despoblado y sin arma. Debe ser una cosa traumática. De ahí en más hay personas que lo han visto volando, que se para en los árboles grandes, por supuesto. Dicen que de arriba lo ven, que observa en las noches y ya no lo vuelven a ver. Hay lugares que usted siente en la noche que lo están viendo y no sabe quién es, no sabe de dónde es, pero se siente observado. Cuando nos toca caminar por la madrugada por algún lugar, usted siente como si fuera por entre un panteón, como si fuera por entre unas calles difíciles, pero es precisamente por este tipo de entidades que le están cuidando, que la están observando. No lo están protegiendo, porque ellos no creo que vengan a proteger. Ellos vienen a alimentarse. Se han perdido muchos gatos, se han perdido muchos perritos, posiblemente los tejones, los tacuaches, mapaches, ardillas, aves, todo eso posiblemente es lo que coman. Hay lugares donde tenemos pláticas de personas grandes que dicen que ha llegado donde tienen ganado y no ataca el ganado grande. Tienen vacas, tienen becerros y no los ataca, no viene por ellos. Sin embargo, como que protege el lugar, pero no es que esté protegiendo, está cazando presas más pequeñas. Tenemos la historia de una persona, al ir caminando con rumbo a su domicilio, dentro de la comunidad, dentro de la ciudad, se encontró con un bulto que estaba en el piso, y como que estaba como cuando se están peleando dos perros, pero sin tanto alboroto. Se movía muy curioso y él pensó, son unos perros que están jugando. Pasó, estaba oscuro, cuando de repente se puso de pie aquel personaje. Él se asustó porque era algo grande, algo de su tamaño. Lo que estaba en el piso era algo pequeño, posiblemente un perro, pero ya no tenía vida, no se movía. Aquello se lo estaba posiblemente devorando o chupando la sangre, no sabe, pero lo que dice es que lo tomó como en los brazos y salió volando. Entonces aquí lo que podemos ver es que ese tipo de seres, aquí donde se ha visto mucho es en lo que es el estado de Chihuahua, lo que es en la sierra de Chihuahua, las partes serranas de Durango y algunas partes en Coahuila, sobre todo aquí lo que es la zona del silencio. Se han visto muchos ese tipo de seres. No todo tiene que ver con brujas, no todo tiene que ver con platillos voladores. Existen otros seres vivos que no conocemos. Por ahí tengo el testimonio de una persona que dice que su papá tiene un rancho, es una mujer. Son dos hermanos, ella, su papá y su mamá. Por una ocasión se los llevó al rancho, era en el mes de mayo, no había mosquitos que te piquen. Aquí el clima es cálido y fresco. Estaba un poquito fresco todavía, había la luna muy bonita y dice que el papá dijo, bueno, vamos a dormirnos afuera, no en los cuartos que tiene ahí. Sacaron las camas, él hizo un tendido con unas cobijas, unos camastros que tenían, los hijos en los camastros, ahí la mujer en unas cobijas y a dormir. Pero platica la muchacha, que ella se despertó porque se sintió inquieta, era en la madrugada, y vuelvo a repetir, la luna estaba muy bonita y vio pasar un ave gigantesca, como si fuera una avioneta, cerquita de ellos. Cuando la vio pasar se asustó y no dijo nada, se enderezó, se sentó sobre el camastro y dice que como a los 100 metros empezó a aletear y dio vuelta. Ella se volvió a acostar y esperó a que pasara. Cuando vuelve a pasar, despertó a todos rápido gritando y se metieron a su casa. Nadie le creía, pero al ver que estaba asustada todos se metieron cuando vieron que venía otra vez el ave, pero era algo gigante. Pero ya un ave de ese tamaño, sí hay testimonios de que existe. Pudiera ser el mismo ser del que estoy narrando en diferente tamaño, porque se han visto unos muy pequeños y se han visto unos muy grandes. En las noches se ve volando aves, pero nadie les toma en cuenta. La mayoría de las personas no voltean a ver el cielo, y es muy recomendable para ti que me estás escuchando que de vez en cuando des una miradita a los cielos para ver qué es lo que se está viendo, para que veas qué es lo que se está percibiendo. Si tienes un celular, tómale una que otra foto, tómale un que otro video cuando veas algo raro y analízalo. Si puedes ponerle zoom, si hay alguna claridad, véelo. ¿Por qué? Porque es muy fácil engañarse. Hay un hombre que platicaba, andaba regando, iba a hacer el cambio de agua, pero como le quedaba lejos para asomarse a donde ya iba el agua, salió en la bicicleta, llevaba su pala y fue a ver dónde iba a abrir la compuerta. Le abrió y se regresa. Cuando iba de aquí para allá,
se encontró algo que él describe como 3 personas sentadas y saludó él, buenas noches, pero él sin prestar atención pasó por el camino. Ellos estaban como a 5 metros del camino, no le contestaron. De allá para acá volvió a saludar, buenas noches, y no le contestaron. Y él se detuvo, y hay personas que son de carácter fuerte. Él se detuvo y les reclamó por su descortesía, pero cuando él se detiene, ellos se ponen de pie y salen volando. No eran personas, eran aves gigantes. Él menciona que eran tipo humanoides, como si fueran gárgolas. Dice que no eran muy pesadas, eran delgadas, pero sí le dio miedo. Dejó tirada el agua, se fue a su casa y hasta otro día regresó a ver qué había ocasionado todo el agua que había tirado, que por cierto causó un poco de destrozo en la parcela, pero afortunadamente a él no le pasó nada. Ha habido muchos avistamientos. Estamos hablando de Cárdenas, Chihuahua, hace aproximadamente un mes. Hoy estamos a día 15 de julio de 2024. Hace aproximadamente un mes estaba una persona regando en la labor. Había luna. Tenía rato que había hecho el cambio de agua y más o menos cada 3 horas y media o 4 le tocaba cambiarla. El regador se maneja mucho por tiempos, entonces le calculó él que era la hora que tenía que cambiar el agua, más o menos a la 1:30 le tocaba. Había luna, estaba muy bonita la luna. Él estaba recostado debajo de un arbolito. Revisa lo que es la acequia, ¿no? El coleo, que es donde así se le llama al final de la labor, y se da cuenta que ya llegó el agua, le falta subir un poquito y remojar. Se regresa, se espera aproximadamente media hora, hace el cambio de agua y se devuelve otra vez al arbolito para descansar. Ya a esas horas tú puedes dormir 3 horas sin problema, porque sabes que son 3 horas y media más o menos. Tomas el tiempo y te puedes dormir sin problema. Apenas se había acabado de recostar, vuelvo a repetirte, estaba la luna muy bonita. Cuando él ve que algo pasa por entre el cielo y le opaca la luz de la luna, se oscureció. No es normal. Pues así se asomó, pero no vio nada. Se vuelve a acomodar, vuelve a sentir que se vuelve a oscurecer. Entonces ya se levanta sin soltar la pala. Ahora en estos tiempos muchos no traen linterna de petróleo como en antaño. Hoy se usan lámparas de pilas. La traía colgada por cualquier cosa del hombro, pero pues no había necesidad. Está muy bonita la luna. Lo vuelve a ver Que es una ave muy grande. muy grande, la que viene cruzando. Entonces ya se puso en alerta, se metió debajo del arbolito porque él no traía su camioneta. De hecho no la llevó, traía problemas con algo en el clutch y pues no la terminó y no la pudo llevar. Cuando llevan camioneta pues se acuestan adentro de la camioneta, sobre todo por cuestiones de las hormigas, de las víboras, todo eso. Dice que aquel animal, aquel ser volando, Llega y se para cerquita de donde estaba él, aproximadamente unos 3 o 4 metros del arbolito por sobre el camino. Lo pudo ver perfectamente. Le prendió la lámpara. Dice que se asustó. dice, mira, es como si fuera un murciélago gigante. No tiene plumas, tiene alas como las de murciélago. La cara es muy deforme, como si fuera un murciélago, pero el cuerpo es como el de una persona delgada, más o menos de 1,55 por ahí, máximo 1,60 de alto, pero muy delgada, como con mucho coraje en la cara, mucha ira. Y dice que él lo único que hizo fue pues tratar de no correr. Es muy natural el miedo, pero cuando te enfrentas a un ser de esto, solo por lógica, no tienes que llegar a más, solo por lógica, no puedes correr más rápido de lo que un ser de estos puede volar. Entonces ya lo que hizo fue definitivamente enfrentarla. Agarra su lámpara y con una mano, con la lámpara moviéndolo un poquito hacia la cara del ser y con la otra mano en la pala. No, aquel ser salió volando, tuvo miedo. Realmente le tienen miedo a las personas grandes, a las personas adultas. El alimento de estos seres son los animales pequeños. Pueden comerse un coyote, sí, pero un coyote bebé, un coyote adolescente. A los tejones no los atacan, el tejón es exageradamente agresivo. Al mapache sí lo comen. Cuando es adulto el mapache, dicen los que los han visto, que este ser llega y le pone un golpe en la cabeza, entonces no lo mata, pero con eso ya lo deja medio inconsciente, se va volando con él, lo eleva y lo suelta, y aquel ser se golpea. Entonces ya lo regresa por él y ya se lo lleva para poderlo devorar. Las gallinas, las aves, ardillas, conejos, liebres, en las noches andan activos un buen rato, salen a comer, incluso venados pequeños. Se dice que les muerden la garganta, a las gallinas les arrancan la cabeza y succionan toda la sangre, beben la sangre, pero luego las abren y comen todo lo que es la carne. Huesos duros no. En las gallinas dejan los huesos de los muslos, todos los huesos pequeños sí se los devoran. En los animales más grandes, lo que son huesos tiernitos sí los devoran, lo que son huesos duros no, pero comen todo
todo, pero no animales muy grandes. Por decir un coyote grande no, porque el coyote muerde. Entonces si los muerde los puede cortar o romper un ala o una extremidad y los dejan lisiados para no volver a cazar. Aquí les vamos a pasar una narrativa de un amigo en Julimes, Chihuahua. En Julimes ha habido muchos avistamientos de gárgola. Ellos no conocían la gárgola, ellos pensaban que era bruja, que vimos una bruja. Hay muchos avistamientos, pero las personas pensaban que eran brujas. La bruja es diferente. Hay bruja que se transforma, sí, pero es muy diferente a lo que es la manifestación de la gárgola. Con la bruja normalmente se ven luces que van prendiendo y apagando, como bolas de lumbre, bolas de fuego. En este caso no, es un ave que llega volando, no hace ruido. Cuando la escuchas de cerca hacen una especie de gorjeo, como que están haciendo gárgaras, por eso les llaman gárgolas. Hacen como que están haciendo gárgaras, de ahí viene su nombre, gárgola. En Monterrey, Nuevo León, es una ciudad muy grande y se compone de muchos municipios, de Santa Catarina, San Pedro Garza, Garza García, Sabinas, muchos. Dicen que en San Pedro Garza García, pues es una de las ciudades de ahí dentro de Monterrey, es de las más fuertes económicamente, es una ciudad de mucho dinero, pero había muchos avistamientos dentro de lo que era un panteón, y por ahí un youtuber ya había tenido conocimiento de ese hombre pájaro, allá le llaman el hombre pájaro, que habitaba en el panteón. Lo veían casi todas las noches y se llevó un equipo de amigos y fueron, documentaron, ellos pusieron cámaras, pusieron en diferentes lugares, hicieron saber que ahí estaban, cómo pusieron una fogatita, y de repente dice él que se escuchó arriba de una cripta que estaba un ser caminando, alguien arriba, y lo llegaron a ver. Mira, se me hace que es el hombre pájaro, y rápido fue, se llevó su linterna, porque cuando andas en ese tipo de aventuras no debes tener miedo, y aunque lo tengas tienes que vencerlo. Llega él por debajo, prende la lámpara, no lo vio, escucha que por el otro lado brincó algo de arriba hacia abajo, algo muy pesado, en lo que le dio la vuelta ya no lo encontró, pero por ahí cerca, como unos 50 metros, había una pileta. Pues en esos panteones usan varias piletas, tienen como unas 4 o 5 en el panteón, para que se llenen de agua y de ahí agarrar agua para regar las tumbas, para lo que se ofrezca. Las piletas miden 1.60 de alto, 1.60 m, de largo 4 metros y de ancho 3, o sea no están tan grandotas, pero dije que escuchó cuando algo brincó hacia el agua. Pues va corriendo, cuando llega el agua estaba moviéndose de una manera muy fuerte, y él iluminando creyendo que ahí estaba adentro la gárgola. Resulta que no, ya había salido, pero por sobre la barda había unas huellas que abarcaban todo lo que era lo ancho del bloque, sus 30 centímetros, unas huellas como de una gallina muy grande. Vuelvo a repetirte, no es bruja, son cosas distintas. Entonces todo eso lo estaba documentando. Llegaron los amigos de él, porque pues se andan comunicando, llegaron, ya vieron todas las huellas, toman fotos, toman medidas, están haciendo todo eso, cuando uno de ellos le dice, mira, ya venía volando hacia ellos. Todos la iluminan, y al encandilarla con las lámparas, ella da un giro y cambia de dirección, ya no hacia ellos, hacia otro lado, ya no volvió. Entonces platican que ese tipo de seres les empezaron a llegar a ellos muchas fotos, de hecho tienen fotografías de cómo es la gárgola, de dónde está, de todo eso. Estaba contando de Tano y el vecino, que siempre nos reunimos ahí pues nos juntamos en las tardes cuando ya baja el sol. En Julimes, Chihuahua. En Julimes, Chihuahua, exactamente. Nos juntamos a platicar ahí, para platicar del día del trabajo, las cosas que hacemos en el trabajo, platicando de la familia. Estábamos platicando cuando en eso, pues ya con la oscuridad así que empieza a meter el sol, vimos que se nubló así, pasó algo por entre la luz de la luna y se reflejó así una silueta, y ya volteamos para arriba y se vio una silueta de un ave con cuerpo de humano. Entonces el aleteo era muy grande, se veía muy fuerte el aleteo, y pues nos quedamos viendo, y me dice el vecino, ¿vio lo que yo vi, vecino? Sí, lo estoy viendo. Era una silueta de un pájaro enorme, sí era grande, con cuerpo de humano, y de ahí lo vimos que venía con rumbo hacia uno enebros, que aquí no sé cómo le llaman en otra parte, dice pinabetes. Entonces aquí ahorita les vamos a poner una imagen del tipo de árbol. Entonces vimos que iba con ese rumbo. Hay unos baños públicos ahí en Julimes, de aguas termales, donde mucha gente acude allí a bañarse, por los baños son públicos, ahí va mucha gente a bañarse. Entonces el vecino le gritaba a la hija de él, tiene una hija ya grande, unos 38, 40 años, y hablaba para que viera el animal ese. Entonces la muchacha pues dice que ya después que pasó, no tuvo la oportunidad de verlo, porque pues andaba entretenida ya dentro de la casa, estaba haciendo quehaceres en casa, y no tuvo la oportunidad de ver el animal. Entonces pasó, se fue y se postró en los enebros, se paró en los enebros, y era un crujir de ramas, porque el animal era grande porque se oían los aletados muy fuertes, se veía la silueta grande. Más o menos
cuánto le calcula que haya pesado. Estamos hablando como unos 200 Kilos. Unos 200 kilos, porque sí estaba... O sea, las ramas las quebró. Las ramas las quebró, pero ya eran ramas gruesas. De hecho, el enebro pues es muy quebradizo, la rama es muy quebradiza, pero había ramas gruesas que quebró. Entonces, al momento que se postró, que aterrizó, se oyó el aleteo, se oyó el crujir de las ramas, y ya en eso, pues oyó, vecino, cómo se ve la rama, y está grande el animal ese, y que empezaron los perros con una ladradera, ladre, y duraron un buen rato ladrando los perros allí al animal ese. Entonces, como un lapso de unos 5 o 10 minutos, y de repente yo creo que el animal se sintió incómodo por los ladridos de los perros, y volvimos a escuchar, donde quiso saltar el vuelo otra vez, se volvió a escuchar el crujido de las ramas donde quería levantar el vuelo. Entonces, pues ya los perros empezaron con una ladradera, y ladre, y ya se escuchó otra vez el aleteo, muy fuerte, por cierto, muy fuerte el aleteo. Nosotros nos habían comentado, bueno, a lo menos a mí y a la persona que la vimos, nos habían comentado de ese animal, que había habido avistamientos, pero a nosotros nos había tocado, varias personas nos habían comentado que se había visto ese animal, pero nosotros pues no nos había tocado hasta ese día. Es una cosa que nos tocó vivirla. Entonces es cierto, porque nosotros lo vivimos, fuimos 2 personas, el vecino y yo, y en este caso hubiera sido 3 personas si hubiera salido la hija del vecino, pero no pudo salir porque pues andaba ocupada ya en sus negocios. Entonces pues es verídico, es cierto, para aquellas personas que no lo crean. A nosotros nos tocó la oportunidad de conocerlo, de verlo. Muchas gracias. ¿Algo más que quiera agregar? Pues nomás que es cierto, y que nos tocó vivirlo a nosotros. Muchísimas gracias por el relato. Ya para terminar con esta narrativa, lo que quiero aclarar es que en este edificio que estamos presentando hay una saliente de aproximadamente 3,5 metros. Ahí es donde este tipo de seres, a veces va uno, a veces van 2, van en pareja, llegan, se posan y se acuestan, no están de pie, se acuestan para estar observando hacia abajo. A veces se meten dentro de esa bodega enorme, que ahora antes era molino harinero, pero arriba hay mucha paloma, y ahí eso es lo que comen ellos, gatos, lo que pueden, puro animal pequeño. Entonces también hay unas casitas ahí arriba, ahí se meten en las noches, pero no viven ahí, ellos viven en los cerros, tienen cuevas, es donde habitan. Por eso es que muchas veces las buscan en el día y no las encuentran. Todos estos lugares se ven únicamente por las noches, y eso ya bastante noche, cuando no hay muchas personas en la calle. Estamos en la comunidad de Ortiz. Sobre esta barda se ha visto por mucho tiempo una gárgola. Se sube arriba de esa bodega, y en ocasiones arriba de aquella, pero casi siempre está arriba de esta bodega o sobre esta barda. De aquí es donde se pone a atrapar los animales. Es una barda poquito más de 2 metros. Dicen que es como si fuera una persona con una gabardina, hasta que la ven que camina y luego la ven que empieza a volar. Es cuando se asustan. Aquí sobre estos baños, estos son unos baños, aquí arriba la han visto que se agacha. O sea, en la noche es imposible que usted pase y la vea. ¿Por qué? Porque no está fácil. Tiene cierto lugar donde resguardarse, y tiene mucho cuidado de los cables eléctricos. En esta propiedad se esconde una gárgola en las noches, en ciertas temporadas, en ciertos días del mes, no es todos los días. Es una propiedad grande, con un patio muy grande, enseguida está la casa, pero las personas no andan recorriendo la propiedad, como no hay quien se les brinque, es un pueblo tranquilo, entonces no hay necesidad de estar revisando. Ellos nunca revisaron. El detalle es que aquí los trabajadores que llegan alrededor, para el otro lado de la barda es una labor, se siembra alfalfa, maíz, melones, chile, tomate, cebolla, entonces son labores, y por ahí los trabajadores que andan regando, que llegan temprano, llegaron a ver este ser, y ellos mismos le reportaron: oye, es que anda una persona como si trajera una gabardina, pero arriba de la barda mide más de 2 metros, y camina, se mueve, dice, y hace como si trajera una gabardina. Así estaban hasta que lo vieron volar, y han sido varias ocasiones las que lo han visto. De eso estamos hablando prácticamente. Entonces la gárgola se sigue viendo, la gárgola existe. Lógicamente, cuando te la encuentras en la noche, puede estar hasta dentro del pueblo, en alguna esquina, debajo de un árbol. Aunque sea de noche, se meten debajo de los árboles y no a la sombra, por la oscuridad. Entonces tú pasas, si vas en vehículo, pues ves a una persona que está ahí, saludas, pero no te detienes. Vas caminando, saludas, pero no te responde, y no te da miedo porque pues ¿quién será? A lo mejor es un borrachito por ahí, o algún drogadicto que ande haciendo de las suyas. Pero gracias a Dios este animal no es agresivo, pero tú te lo llegas a encontrar de frente, de cerquita, te puede dar un paro cardíaco, porque bonito
bonitos no son. Cuando ves de qué se trata, lo primero que dices Es el diablo. y empieza tu corazón con un paro cardíaco o empieza con una diabetes. Entonces, prepárense porque este tipo de seres cada día se van a estar viendo más. Cada vez se hacen Son más visibles. son los tiempos donde tienen que manifestarse este tipo de seres. Y poco a poco te vas a dar cuenta que todo lo que hemos dicho en estos canales Es real. Vuelvo a repetir, hay muchas historias que merecen ser contadas.